se estremezca ante la majestad de Jesús. Él vino como un cordero. Él vino como un cordero. Él vino como un redentor. Él volverá a gobernar, el león de Judá. Él vino como un cordero. Él vino como un redentor. Él volverá. Señor, anhelamos ver tu reino aquí. Aquí y ahora anhelamos ver tu reino. Anhelamos ver tu reino. Anhelamos ver tu reino. Y Señor, que cuando vos vengas nos encuentres amándote. Hay uno solo digno. Hay uno solo digno. Hay uno solo digno. Hay uno solo digno. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús y que ruja el león. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús y que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús y que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Levántate y Resplandece. Estamos transmitiendo un podcast más de la Iglesia del Señor, en donde les recuerdo que estamos celebrando nuestro aniversario y en medio de toda esta celebración, en medio de esta lluvia de bendiciones, bueno, pues hemos estado transmitiendo programas para que usted pueda ser bendecido. Tenemos formas de contacto. Hoy en los micrófonos conmigo está Brian. Brian, ¿qué tal? Bueno. Hola, buenas tardes, amable auditorio. Les invitamos a que nos puedan contactarnos a través del teléfono de la Iglesia del Señor, que es el número 55 55 81 99 53. También nos puedes encontrar en Facebook, en YouTube y en Instagram como LeadsMX. En Twitter y Spotify nos puedes escuchar y vernos como Levántate y Resplandece. Así es. Y no solamente te invitamos a que empieces a contactar, a que llames, porque hay gente pendiente de tus llamadas, sino te invitamos a participar. Como siempre, tenemos dinámicas. Tenemos dinámicas para ti y la primer dinámica de este día es, en Efesios 4:13, Dios nos llama.
En Efesios 4:13, Dios nos llama a... Así que completa a qué nos llama Dios, empieza a participar. Te recuerdo que tenemos regalos sorpresa que los recoges en la librería de la Iglesia del Señor y que todo está preparado y sigue estando preparado para que tengamos días llenos de bendición. Y nada menos que hoy tenemos a un invitado muy especial. Te voy a dar un poco de contexto acerca de él. Él es el pastor Abel Flores. El pastor Abel Flores Acevedo es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Ahora entienden los nervios. Él tituló por la Universidad del Valle de Bravo, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cursó estudios teológicos en el Instituto Bíblico Manuel Bustamante en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y él fue superintendente de la zona Centro de Asambleas de Dios del 2018 al 2021 y actualmente es pastor en la iglesia Getsemaní, ubicada en Saltillo, Coahuila. 29 años tiene pastoreando en la iglesia Betel. Es una bendición, el día de ayer lo escuchamos ministrar, una administración verdaderamente hermosa en donde Dios tocó el corazón de muchas personas y de manera especial se me quedó grabado ese testimonio en donde él, siendo un niño, le dio el acceso al cielo a una mujer. Entonces, bienvenido, Pastor Abel. Estamos empezando este podcast en donde sabemos que Dios va a usar su vida. Norma, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. También a Brian. Es un placer estar con ustedes en el podcast de la Iglesia del Señor y estamos listos para llevar un programa de bendición a todos. Así es, el tema de hoy, yo soy Norma Torres. El tema de hoy es una iglesia en madurez. Así es. Y es una secuencia que llevamos, Brian. Una iglesia en madurez, Pastor Abel. ¿Cómo empieza una iglesia en madurez? Muy bien. El tema es muy interesante porque la Biblia nos enseña el nuevo nacimiento en Cristo y luego el desarrollo para convertirse en un discípulo del Señor y luego ejercer un ministerio. El apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 1, versículo 6, y dice Pablo: estoy convencido de quien comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Entonces, es importante marcar, el inicio es el nuevo nacimiento en Cristo. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el nuevo nacimiento es cuando se da la salvación en la vida del ser humano. Cuando el ser humano es tocado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te hace entender que necesitas el perdón de pecados, que necesitas la salvación que solamente Cristo da. Entonces uno recibe a Jesús, como dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que el nuevo nacimiento en Cristo, a partir de ahí empieza una nueva vida, una nueva forma de ser. Sí, ahora vivimos no conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los mandamientos de Dios en su palabra. Ahora empezamos a crecer, a madurar. Sí, tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que crecer en fe, tenemos que crecer en paciencia, en amor, tenemos que crecer en la gracia del Señor, para no quedarnos niños espirituales, sino llegar a ser adultos espirituales. ¿Sí? Okay. Estamos hablando entonces, Pastor Abel, de que empieza una iglesia madura a partir de la conversión. Sí, hay una de las cosas que estaba diciendo, ¿no? Que la madurez empieza ya entonces cuando ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón. La madurez empieza cuando empezamos a desarrollar nuestra fe, cuando empezamos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y la ponemos por obra. Okay. ¿Por qué? Porque el encuentro con Cristo es la salvación. Bien. Luego viene la santificación. Ajá. Y al final será la glorificación. Es decir, nacemos en Cristo,
crecemos y nos desarrollamos en Cristo, y al final veremos a Cristo cara a cara en la eternidad. Entonces, lo que está comentando, que primero somos santificados, ¿no? Primero somos salvos. Salimos de las tinieblas y llegamos al reino de la luz. Salvos, santificados Y glorificados. Sí. En esa secuencia lo presenta el apóstol Juan. Así Uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Cuando tú lees la primera carta de Juan, dice Juan: nosotros testificamos lo que hemos visto y oído, y lo que tocaron nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces Juan escribe el Evangelio de Juan para presentar la salvación. Luego escribe las cartas juaninas, primera, segunda y tercera de Juan, para hablar de la santificación. Y al final escribe el libro de Apocalipsis, para hablar de la glorificación. Es decir, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, y veremos a Cristo cara a cara como Él es en los cielos. Pero es interesante, la madurez, porque si no madura la persona, si la iglesia no madura, entonces deja de impactar al mundo. Claro. Deja de trascender y de ser de bendición en la tierra. Claro. Entonces la iglesia es la sociedad de personas convertidas a Cristo, limpios por la sangre de Jesús en la cruz, pero que crece. Por eso dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. O sea que el carácter de Cristo, Normita y Brian, tiene que formarse en nosotros. Así es. ¿Sí? Porque una cosa es la salvación, o sea, sí, claro. Estoy feliz, me siento muy feliz, me siento muy bendecido, siento el perdón de mis pecados. Siento que ahora soy hijo de Dios. Siento que ahora tengo vida eterna y lo veo en la Biblia. Sí. Pero no conozco la Biblia todavía y no conozco cómo se enfrentan las pruebas y las dificultades en la vida. Ahora tengo que madurar esta salvación. Tengo que madurar en Cristo. Por eso Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, el tema de este seminario que estamos llevando acá en la Iglesia del Señor, en la Ciudad de México, ha congregado más de 3,000 personas de todas las entidades federativas de la República. Así es. He saludado gente de Toluca, de Pachuca, de Veracruz, particularmente de Jalapa, Veracruz. Acabo de saludar a un pastor, de Chihuahua, de Estados Unidos incluso, y de muchas partes, ¿no? Hasta de República Dominicana. Sí. Entonces, por eso es un seminario internacional de crecimiento. Sí, claro. Y entonces el enfoque es una iglesia en madurez. En madurez. Entonces, cuando la persona madura, es como un bebé. Nace un bebé, el bebé no tiene conciencia de quién es, de cómo se llama, ni siquiera conoce o identifica el rostro de sus padres. Va creciendo, o sea, se le alimenta con la lactancia, después otro tipo de alimento y alimento más sólido, y va creciendo. Entonces deja de ser bebé, pasa a ser niño, después deja de ser niño, pasa a ser adolescente, deja de ser adolescente, pasa a ser joven y después pasa a ser adulto, se reproduce porque forma su hogar. Eso habla de un crecimiento y un desarrollo y una madurez como persona. Claro. Sí, Lo mismo sucede, Normita y Brian, en Cristo. Así O es. sea, naces en Cristo, eres una nueva criatura. Pero no sabes explicar el Evangelio, no conoces los libros de la Biblia, no conoces la himnología de la adoración en la iglesia. Vas creciendo, vas madurando, entonces vas entendiendo que la Biblia tiene libros históricos, libros poéticos, libros proféticos, cartas pastorales, y entonces vas creciendo en el conocimiento de la palabra, vas madurando. Claro. Y luego ya ejerces un ministerio y te conviertes en una iglesia reproductiva. Alcanza su madurez. Así es, como cuando el hombre, Brian, alcanza la madurez y la edad suficiente para poder reproducirse en otros. Es Correcto. cuando la iglesia entonces tendría que dar fruto. Sí, por eso Pablo dijo, ¿no?, que el crecimiento espiritual iba ahí continuamente. Sí. ¿no? Ahora, hay algo interesante que ustedes están tocando sobre una vida fructífera. Así Claro. es. Ahí se nota la madurez, ¿verdad? Por ejemplo,
¿Cómo notamos la madurez en un cristiano, en un creyente? Por Ok. los frutos, ¿no? Que brindan Por su los vida. frutos. Lo que nos dice en Gálatas. Gálatas capítulo 5, Cinco. ahí dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza y mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Entonces, creces en amor, aprendes a perdonar las ofensas, estás madurando. Claro. Creces en fe, confías en la sabiduría y en el poder de Dios, y entonces las situaciones adversas no te mueven ni te desaniman. Esperas la intervención divina, estás madurando. ¿Sí? Hay gozo, es decir, no buscas alegría en factores externos, sino en la presencia de Dios está en ti y valoras la presencia de Dios, y entonces de tu interior corren como ríos de agua viva. Es una madurez, el crecimiento es constante, el crecimiento es progresivo. Claro. Ahora, no todos maduran igual, Como las plantas, todo mundo a su ritmo. ¿sí? Y esta parte, no todos maduran igual. ¿Cómo una iglesia madura tiene que aprender a manejarlo? La iglesia tiene que tener los elementos o los recursos humanos que puedan ayudar a otros al crecimiento. ¿Sí? Ok. Es decir, por ejemplo, la Iglesia del Señor, que es una iglesia con una gran trayectoria, que vamos a celebrar el aniversario número 40, no 50. 50. 50 años tiene la Iglesia del Señor aquí. Sí. Y entonces, en esos 50 años han pasado generaciones donde se ha formado gente como discípulos de Cristo. Y después de ser discípulos, ya crecieron en el desarrollo de un ministerio. Así es. Son columnas que sostienen la iglesia. Y entonces están ayudando a otros creyentes a crecer y a madurar. Ahora decía, no todos maduran igual. No, porque no todos los creyentes tienen la misma comunión con el Señor. Claro. Por ejemplo, Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Habla de que el verdadero discípulo permanece en Cristo. O sea, cuando la gente está madurando en Cristo, escucha bien, no se desanima por los errores que otros cometen. Es correcto. Una persona que está creciendo, madurando, entonces no se desalienta por la mala conducta de otros que profesan la misma fe. Claro. Así es. Pone los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entonces crece en el conocimiento de la palabra. Por eso Cristo en un momento determinado confrontó a grupos religiosos y les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Si tú vas al capítulo 19 del libro de los Salmos, en el versículo 7 dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Claro. O sea, la palabra de Dios da sabiduría. La palabra de Dios da fe, como dice Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, cuando estamos hablando de una iglesia en madurez, quiere decir que estamos hablando de gente que fue redimida con la sangre de Cristo, pero que también ha crecido en el conocimiento de la palabra y lo pone en práctica. Así es, y algo muy interesante en esta parte, pastor, se me viene a la mente justamente es el aprender a vivir la palabra que estamos recibiendo, es aprender a madurar, porque cuando vemos que otro cae, otro pieza, entonces tendríamos que recordar la palabra en donde dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y entonces ahí la hago madurez en mi vida y lejos de juzgar, empiezo a orar por la vida de aquella persona, pero sigo mi trayecto con cuidado de no caer, ¿no? Exacto. Me parece eso es madurar, una iglesia que está madurando. Sí, una iglesia que madura restaura al caído. Ok. Una iglesia que alcanza la madurez bendice al necesitado. Una iglesia que alcanza madurez es de bendición. Gálatas capítulo 6 dice el apóstol Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Así es. Entonces, una iglesia que alcanza la madurez, obviamente estamos diciendo, pues es un grupo de creyentes que alcanzaron madurez, pero hay otro grupo de creyentes que está en vías de desarrollo.
Ajá. y hay otras personas que acaban de nacer en Cristo. O sea, estamos en 3 bloques, digamos, dentro de una iglesia. Por así decirlo. Los recién convertidos, los que están creciendo y los que ya llegaron a la madurez. Yo te lo explicaría con la parábola del sembrador, Normita y Brian. Cuando Jesús dice que el sembrador salió a sembrar, Cristo habla de 4 tipos de terrenos donde cae la semilla. En el camino, entre pedregales, entre espinos y en tierra fértil. En el camino está pisoteado por todos los que transitan por ahí. Entonces está tan duro que la semilla no penetra. Vienen las aves y la comen. Se la comen. Hay gente con un corazón muy endurecido, muy maltratados por la vida, abusados, atropellados, heridos, que no creen en nada ni en nadie. Un corazón endurecido. Es ahí en donde caería esta semilla. Esa semilla. Viene el ave y la roba. Ajá. Luego viene la otra semilla que cae entre espinos, como no tiene profundidad, la ahogan los afanes de esta vida. Los espinos podrían representar los problemas, los problemas, las crisis, los apuros financieros, las decepciones de gente, rupturas. Exacto. Luego viene la de pedregales, ¿verdad? O sea, tampoco crecen, porque la reciben con gozo, pero luego no profundizan. Pero la que cae en buena tierra, ahí está. Dice la palabra que da fruto a 30, a 60 y al 100 por 1. ¿Qué es eso? Una escala de crecimiento. 30, 60 y 100. Vamos creciendo, vamos madurando. El que da fruto a 30 dice: Dios, ayúdame. El que da fruto a 60 es diferente. Con Cristo yo puedo. No solamente pido la ayuda, ahora yo me esfuerzo. Con Cristo yo puedo. Empiezo a ser proactivo, empiezo a generar, empiezo a madurar. Y el que da fruto al 100 por 1 dice: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Un creyente que alcanza la madurez es un discípulo de Cristo. Incluso también lo podemos ver con lo que les dio los dones, ¿no? Por ejemplo, al que le dio 1, pues los desechó. Y al que le daba 5 o 10, por ejemplo, lo puede multiplicar. Es una buena referencia, Brian, porque el que le dio 1 dice: tuve miedo y lo escondí. Así es. Pero el que recibió 5 y el que recibió 10 lo multiplicaron. Entonces, la madurez de una iglesia se nota, se percibe, impacta, trasciende. Y entonces, una iglesia que alcanza madurez, ¿sabes qué tiene? Una fuerza atrayente. La gente comienza a llegar a esa iglesia, porque en esa iglesia se manifiestan los dones espirituales, porque en esa iglesia hay ministerios sólidos, porque en esa iglesia hay palabra de Dios, porque en esa iglesia hay vida espiritual. Entonces, no es una iglesia endeble de una frágil fe, sino es una iglesia de una fe sólida. Claro. Entonces, la madurez es muy importante, ¿verdad? Sí, y recordando que nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, yo le preguntaría a nuestro auditorio en este momento, ¿en qué nivel de crecimiento está? Porque nos acaban de dar una enseñanza teológica impresionante que puede impactar nuestra vida si lo permitimos, al 30, al 60 o al 100, y que analicemos hoy nuestra vida, usted que está escuchándonos del otro lado, que se revise y que vea en qué nivel de madurez me encuentro hoy. ¿Para qué? ¿Para autoflagelarme? ¿Para decir no puedo más? No, para buscar llegar al nivel del 100 y decir ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, porque así es como la iglesia va madurando. Pero aparte estoy entendiendo y me queda muy claro, pastor, que somos una iglesia que está creciendo por fracciones y tenemos que comprender a los de 30, a los de 60 y a los de 100. Los de 100 sin arrogancia y los de 30 sin ser lastimeros con ellos mismos, ¿no? Claro. Es decir, es que es bien importante el estilo de vida que tiene una iglesia, la estructura educativa o la pirámide educativa que desarrolla una iglesia. Por ejemplo, las personas que recién se convierten a Cristo, ¿cuál es el tratamiento que se les da? Hay un curso de las doctrinas fundamentales para que empiecen a crecer. Se les da la leche espiritual. La leche espiritual. Después se les da el pan espiritual hasta que luego se les da la carne espiritual. Entonces es una escala de crecimiento y es muy bonito que la gente vaya creciendo, porque es muy triste que la gente tenga un encuentro con Cristo y fue una experiencia maravillosa,
pero después no hubo un seguimiento. Un seguimiento, Claro. No un hubo cuidado. un desarrollo, un cuidado, Brian. Hemos visto, por ejemplo, a actores de Hollywood, actores de Televisa, hemos visto cantantes, artistas que se convierten a Cristo. Y es una noticia y todo el mundo está diciendo, ya sabes quién se convirtió a Cristo, Ver quién se convirtió. esta persona, esta otra persona. Y después, ¿qué pasó? Pues ya anda cantando otra vez en el mundo, anda bailando, anda tomando el alcohol. ¿Qué pasó? ¿Acaso no fue una experiencia genuina? Bueno, a veces sí tiene una experiencia genuina, pero luego no hubo el cuidado de ayudarles a crecer y a madurar, a desarrollar su fe. Ahora, hay quienes tienen un encuentro con Cristo, pero no son salvos. El joven rico, por ejemplo. Claro. Vino corriendo y le dijo, Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él buscaba heredar la vida eterna. Así es. Fue con la persona correcta, hizo la pregunta correcta, pero tomó la decisión incorrecta. El encuentro es cuando él llega con la persona de Jesús. Sí, pero es cuando Cristo transforma su vida. El caso de Zaqueo fue una transformación. Sí. Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Sí. Y a los que le robé, se los voy a pagar cuadruplicado. Cuadruplicado. Entonces Cristo, en Lucas capítulo 19, versos 1 al 10, Cristo dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque la salvación trae cambios. Así es. Trae frutos, como Trae usted lo decía. frutos, trae cambios, nace de nuevo, deja las costumbres del viejo hombre y empieza a vivir en Cristo una nueva vida. Y entonces ahí es donde empieza la madurez, el crecimiento, el desarrollo. Y entre más conocemos la palabra, entre más aprendemos a orar, entre más desarrollamos la fe, entre más dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, nuestra madurez va a ser mejor y va a ser sólida. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que habitó en tu madre Eunice y en tu abuela Loida. O sea, Pablo da testimonio de la fe de un joven llamado Timoteo, que luego lo dejó de pastor en la iglesia de Éfeso. Claro. Y le escribió cartas pastorales para darle consejos. Siguió cuidando de él en su madurez y en su desarrollo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los fieles en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe, en pureza. Aviva el don de Dios que está en ti, que te fue dado mediante la imposición de mis manos. ¿Me explico? O sea, sí. Y luego Pablo le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y luego Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos, que prediques la palabra, que exhortes a tiempo y fuera de tiempo, con paciencia y doctrina. O sea, que madures, que sigas creciendo, que sigas dando fruto. Exactamente, Normita. Que sea evidente. No dejes de crecer, nacimiento. no dejes de crecer. Pero en este caso, pastor, también vemos a un apóstol Pablo, desde muy pequeño le enseñaron la doctrina, ¿no? ¿A quién? Al apóstol Pablo, que era Saulo. Entonces, él tenía... desde muy pequeño no, porque él era perseguidor de la iglesia. Claro, y pero iba camino a Damasco y lo tumbó Dios de su cabalgadura. Ya era un hombre. Pero tenía conocimiento de la palabra, es lo que voy. Entonces, él creo que tenía diferentes cosas y él por eso perseguía a los cristianos. Pero cuando él se cae del caballo, tiene ya ese encuentro con Dios. En ese entonces, el caerse del caballo es que significaba ser derrotado, ¿no? Y creo que Dios ahí lo hizo con esa intención también al decirle que pues estaba equivocado. Ahí Cristo se presenta y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Claro. Y entonces... dura cosa te es dar cosas contra el Hijo. Así es. Y entonces Dios trata con Saulo de Tarso, que luego se convierte en Pablo. Pero es muy interesante lo que tú dices, Brian. Hay muchas formas de interpretar el texto. Sí. Hay que ir al contexto histórico, teológico y gramatical para extraer la verdad divina. Porque luego hay quienes alegorizan, y el método alegórico ya es más bien en base a lo que yo me imagino o lo que yo creo no lo que dice el texto. Claro. Entonces, en este caso de Saulo de Tarso, por ejemplo, era perseguidor de la iglesia y se encuentra con Jesús. Y entonces él dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso lo cimbró. Pero además Dios lo dejó ciego.
O sea, la forma en que Dios trata con Saulo de Tarso fue frontal, fue muy directa y fue con mucho poder y autoridad, de manera que él... Por la personalidad de Saulo. Por la personalidad de Saulo. Así es. Pero Otras también- veces hay gente que se convierte a Cristo de una manera tan Dócil. noble, tan dócil, tan noble, tan fácil, por así decirlo. Claro, claro. ¿Verdad? Y tan sensibles. Es por eso que dice que un corazón de piedra lo hace un corazón de carne, ¿no? Correcto. Entonces aquí vemos a un Saulo con un corazón muy duro, que viene Jesús y lo hace rápidamente a un corazón de carne. Y entonces él va entendiendo, ¿no?, lo que viene siendo la madurez cristiana. Ahora, es muy interesante porque hay que hacerle una diferencia, el llamamiento divino al Claro. servicio del Señor. Así es. Porque cuando Dios le llama a Ananías y le dice, ve a la calle que se llama a la derecha, Sí, sí. porque ahí está un hombre que instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, yo le mostraré cuán necesario es padecer por mi nombre. Entonces Dios definió el camino de Saulo, es decir, Dios estableció un proyecto de vida para Saulo. Así es, desde el minuto 1 Desde el minuto 1. ya tenía Ok. Dios trazado qué quería para Saulo y la manera en la que lo iba a llevar a madurez. ¿Es correcto? Es correcto. Ahora, qué interesante que tocamos el tema porque hay gente que no madura. Sí, jamás, Brian. tú no Hay, maduras. hay Sí, niños espirituales que se quedaron niños, otros lo dicen más feo, enanos espirituales. Enanos. Bueno, ya. Fuerte. Ese ya lo dije, pero eso lo dicen otras personas. Yo hablo de la niñez espiritual, ¿verdad? Como dice Pablo a Y los Pablo habló de corintios. eso, justo. No puedo hablarles a ustedes como adultos espirituales porque aún sois niños. Exactamente. No han Dice que madurado, no han crecido. Debiendo haber ya crecido, siguen tomando leche espiritual. Es correcto. Entonces, aquí la temática de la Iglesia del Señor en este seminario ha sido muy enriquecedora, porque aunque el énfasis es un modelo de trabajo mediante células, y desde las células se les da el tratamiento a los nuevos creyentes. Claro. Así es. Y se les ayuda a crecer y a desarrollarse espiritualmente, ¿verdad? Sí, justamente hablando de esta parte, pastor, disculpe, en las células de la Iglesia del Señor empezamos con algo que se llama Hay fiesta en los cielos. Fiesta en los cielos. ¿Verdad? Cuando alguien se convierte, se les empieza a dar las clases de este pequeño cuadernillo. Sí. Y de ahí seguimos Con los 6 pasos. con los 6 pasos y después los 7 pasos y vamos hacia la escuela dominical y vamos en una madurez Sí. en donde tenemos un bloque de crecimiento, digamos, de conocimiento doctrinal que les va dando madurez espiritual hasta que la persona puede llegar a este 60 y a partir de ese 60 va creciendo y en el 100 se convierte en una persona productiva para empezar a ayudar a otros, a los A la recién buena hora. convertidos. Correcto, es correcto. Y es que es muy bonito, hombre. O sea, yo he visto, por ejemplo, yo tengo 29 años pastoreando la iglesia que actualmente pastoreo. Llegué en 1995 Wow. Wow. a la ciudad de Saltillo, Coahuila. A mí me entregaron 52 personas. De las 52 personas eran 20 niños. 20 No. niños. Así que potencialmente yo tenía 32 personas adultas. Claro. Pero de las 32 que tenía, como dice la canción, No, la mitad me de ellos quedan 8. la mitad de ellos estaban llorando por el pastor que se fue, porque el pastor que me antecedía tenía 12 años de estar pastoreando la iglesia. Wow, ya Claro. tenía- Así que yo pues tuve que llegar a conocer la ciudad, a conocer la iglesia. Entonces yo hice un ejercicio que me ayudó mucho, escribir las 5 debilidades más notables de la iglesia y las 5 fortalezas que tenía la iglesia. Wow. Entonces, empecé a partir de ahí. Ojo, misioneros, anótenle. Sí. Y entonces yo dije, bueno, ¿cuáles son las debilidades más marcadas que tiene la iglesia? No evangelizan a título personal, no saben presentar el plan de salvación. 2, no practican la oración con persistencia, con sistema. 3, No leen. no asisten con regularidad. Ah, ok. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que fortalecer esas áreas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Otras cosas muy buenas que tenían,
un corazón enseñable, Ok. o sea, escuchan al pastor, respetan la autoridad Importante. pastoral. Entonces yo hice un diagnóstico, ¿no?, del estado en que se encuentra. Ya después de 29 años, ya mi iglesia ya es un poquitito más de 1,300 miembros. Wow. Ay, qué modesto, ¿eh? Sí, un poquitito. Gloria a Dios. Y luego tenemos 3 servicios el domingo, 10 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Ok. Y luego tenemos pues un programa de crecimiento también a través de células y ministerios y sociedades. Entonces, varones se reúnen los martes, damas se reúnen los miércoles, jóvenes se reúnen los sábados y hay ministerios de intercesión, de oración. Entonces vas dando una estructura orgánica a tu Claro. iglesia de acuerdo a cómo Dios va dando una visión. Entonces es bien importante que los que llegan a Cristo, se convierten a Cristo, entonces sigan el desarrollo educativo de la iglesia del Señor. Claro. Continúen paso a paso por los programas de educación cristiana que tiene la iglesia del Señor. Sí. ¿Me explico? Porque los van a ir ayudando a crecer en fe, a crecer en el conocimiento de la palabra, a crecer en obediencia, a crecer en amor, a crecer en gracia y en sabiduría, y entonces van a ir siendo personas cada vez mejores. Así es, y es que esto que está haciendo no es un llamado solamente para el liderazgo, ¿no? Porque nos están escuchando líderes, miembros, pastores, infinidad de gente que se desempeña en diferentes ministerios. Y no es solamente un llamado para el liderazgo, que debe de ser persistente en el liderazgo. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos que aprender a ser discipuladores. Y una iglesia como la Iglesia del Señor, que es una iglesia discipuladora que trabajamos uno a uno, se convierte uno, yo le atiendo mujer, mujer, varón, varón. Es correcto. Y le doy el discipulado y lo llevo a crecer. Entonces trae como resultado una iglesia que Madura. después de cuántos años tiene más de 1,000 miembros activos, Sí. maduros, Sí, claro. que son constantes y que además se reproducen. Madurez. Y yo diría algo importante que es la mentoría. La mentoría. Sí, por ejemplo, vas a la Biblia y vas a encontrar ejemplos de mentoría. O sea, tienen que ser mentoreadas las personas, educadas, instruidas, corregidas. Ok, Por perdona. Todo esto encierra la palabra mentoría, ¿verdad? Educadas, corregidas, instruidas. Exacto. Para que lo puedan comprender. Sí, sí, nuestro sí. auditorio. Por ejemplo, a Moisés lo mentoreó su suegro Jetro. ¿Qué estás haciendo, Moisés? Te vas a acabar tú. Sí. Tienes que nombrar líderes que atiendan grupos de personas. Sí, sí. ¿Verdad? Te vas a cuidar tú y vas a cuidar a tu familia y el pueblo es. no va a desfallecer. Le dio una estructura de cómo atender las necesidades y educar a la gente. Sí. El caso de Pablo fue quien Bernabé. instruyó a Timoteo. Bernabé a Pablo, ¿no? Ese es un caso muy interesante, habría que analizarlo porque siempre se habló de Bernabé y Pablo. Después se habla de Pablo y Bernabé. Ajá. O sea que Bernabé sin duda fue quien ayudó a Pablo a crecer en fe. Claro. Pero luego creció tanto Pablo que fue al revés. Ahora Pablo... Ayuda a Bernabé. Sí, yo siempre lo he visto como que Bernabé fue precursor de Pablo, mientras que Pablo fue formador de Bernabé. Correcto. Así es como yo lo veo. Así es. Oh. Por ejemplo, Moisés mentoreó a Josué. Josué. Elizabeth mentoreó a la Virgen María. Cuando llega María a visitar a Elizabeth, Elizabeth le dice que es una bendición el fruto de su vientre y le instruye sobre el nacimiento del Mesías prometido. Así Sí. es. Le ayuda a entender lo que estaba pasando. Claro. Entonces, en la iglesia del Señor es lo mismo. O sea, tú vas a llegar, te conviertes a Cristo, va a haber gente que te va a educar, que te va a instruir, va a mentorear tu vida, líderes de células, servidores, el apóstol general de toda la organización, que es un gran hombre de Dios, Jesse Estrada, mis respetos, mi cariño y mi admiración para este hombre que ha sido sin duda un instrumento en las manos del Señor. Amén. Y entonces yo veo que la iglesia del Señor está creciendo mucho y está madurando porque ustedes mismos son un ejemplo de madurez y de crecimiento. Gracias. Ya en redes sociales, en diferentes medios electrónicos, llevando una palabra de bendición a la gente, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que queremos?
Sí, que es lo que justamente busca este podcast, acercarse a usted, ser de bendición para su vida, que usted sepa y conozca que detrás de cámaras no solamente hay unas personas transmitiendo, sino que hay una congregación esperándole para que usted sea bendecido. Y parte de esta madurez de esta iglesia, Brian, es tener este tipo de eventos en donde hay hombres de Dios del calibre del pastor Abel, que pueden venir y bendecir, y de verdad, fuera de toda situación que pudiera padecer adulación, en este seminario especialmente ha habido hombres de Dios en el altar que de verdad han sido tremendamente usados, ¿no? Yo bendigo a Dios por la vida del pastor. Creo que todo el mundo siempre decimos, qué bendición el pastor y tal. Para mí la enseñanza del pastor Abel, híjole, es una bueno, los consejos que nos está dando, si tú estás escuchando, anótalos, porque muchas veces los pastores llegan a una iglesia que está dolida, ¿no? Y no saben qué hacer. Por ejemplo, los consejos que ahorita dio es algo tremendo, ¿no? Como el Espíritu Santo le reveló por medio de lo que estaba pasando en la iglesia. Y creo que en este caso muchos de los pastores no saben cómo poner eso. Y esta parte me gusta mucho porque aprender es caminar bajo la instrucción de otro, lo que estamos. Claro, los pastores deben mentalizarse y entender hasta la raíz de su alma de que son siervos. Claro. Somos siervos, estamos para servir. Así es. Luego, tenemos que amar con el amor de Dios en nuestro corazón a las personas. Aceptar a las personas con sus debilidades, con sus errores, con sus tropiezos, con sus fracasos, con sus limitaciones propias y ayudarlos a crecer. Okay. ¿Sí? Nuestra vida debe ser una bendición para las personas. Siempre, siempre, siempre. 5 parámetros para anotar, como decía Brian, para que conozcamos que la madurez no solamente es a nivel congregacional. Si no hay madurez en la autoridad, entonces esa iglesia no es una iglesia con madurez. Es correcto, Normita. O sea, la madurez empieza por la cabeza. Así es. Por el líder, por el pastor, por el apóstol. El primer factor de motivación en una clase es quien imparte la clase. Sí. Sí, entonces tenemos que esforzarnos por cumplir con el ministerio y fortalecernos en Dios. Que vas a encontrar problemas, sí. Que va a haber dificultades, sí. Que va a haber gente difícil, tóxica, necia, contraria, sí. Sí. Vas a encontrar de todo. En la vida uno tiene que aprender a amar y a servir. Okay. A instruirlos con la palabra. A corregir sin herir. A corregir sin ofender. A corregir sin pisotear a las personas en sus sentimientos. Okay. Sí, hay gente que ya viene muy golpeada del mundo. Así es. Ya fracasaron en su matrimonio, fracasaron porque fueron drogadictos, fracasaron con una empresa, un negocio particular, están decepcionados de la vida, están hechos pedazos. Entonces vienen y aquí tú le das con la vara. Pues no, la gente quiere que les ayudes, que la gente sea amada y sea instruida en la palabra. Yo te puedo contar muchas experiencias de mucha gente que ha llegado a los pies de Cristo hecha pedazos. Sí. Y Dios recoge cada pedazo y lo pone en su lugar. Claro. Qué Y maravilla. entonces es una transformación genuina. El que odiaba ahora ama. El que mentía ahora habla verdad. El que tenía amargura y en su corazón estaba contaminado, ahora aprendió a perdonar y a ser instrumento de bendición. Amén. Entonces, los mismos gobiernos del país, tanto municipales como estatales y federal, voltean a ver a las iglesias, dicen, ¿ellos qué tienen que transforman la vida de los hombres pecadores, agresivos, iracundos, tóxicos, hasta endemoniados? Quedan libres. Así es. Es el poder de Dios que tiene la iglesia. Así es. O sea, la iglesia tiene la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Wow.
el poder del Espíritu Santo actúa en nosotros, como dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pensamos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y en San Juan capítulo 14, versos 12 al 14, Jesús dijo, ustedes van a hacer las señales que yo hago, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Amén. Y en Marcos capítulo 16, versos 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, la iglesia es la entidad que trae vida al mundo y salvación al mundo, presentando el Evangelio de Jesucristo. Amén. La iglesia es la que puede ayudar al mundo que está hundiéndose en el pecado y que está prácticamente destruyéndose. No se diga hoy con la ideología de género, sí, que es uno de los ataques más certeros que Satanás ha lanzado al mundo. Sí, terrible. Sí, entonces yo quiero en este momento hacer una oración, pero también decirte a ti que si estás viendo este podcast por accidente, por casualidad, no, es un plan de Dios para ti. No es accidente, no es casualidad, no es coincidencia. Es que Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si tú estás desesperado en tu vida, fracasado, te sientes destruido, tu familia está disfuncional, te sientes derrotado, te sientes mal, buscaste en la idolatría, no encontraste satisfacción, buscaste en el consumo de drogas, no eres feliz, has buscado en aventuras que el mundo te ofrece y no encuentras la paz y la seguridad que necesitas, Cristo te ofrece una vida nueva, totalmente garantizada de paz y de bendición. Por eso, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del pecado, de las consecuencias del pecado, de una vida desastrosa y fracasada. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. Salvo de estar perseguido por un pasado que te avergüenza. Vas a tener una vida nueva en Cristo Jesús. Oremos a Dios. Padre eterno, en este momento te pido, Señor, por cualquier persona que esté sintonizando o esté en contacto con este programa, Espíritu Santo, trabaja en su mente y en su corazón para que entienda que tú eres el que salva, el que perdona, el que restaura, Señor Jesucristo, que tú le das una vida nueva. Líbralos de pensamientos de muerte, de pensar en el suicidio. Líbralos, Señor, de quitarse la vida. Señor, que tu evangelio bendito llegue al corazón, que tu palabra viva y eficaz toque el corazón de cada persona, traiga paz y seguridad, traiga fe, traiga salvación, una vida transformada por el evangelio. En Cristo somos nuevas personas, en Cristo todo cambia, todo es diferente, en Cristo tenemos paz, seguridad en esta vida y vida eterna en los cielos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Normita y Brian, un placer estar con ustedes en este podcast de la Iglesia del Señor. El placer es Son de excelentes nosotros. entrevistadores. Gracias. Muchas pastor. gracias. Siempre Gracias. es un gusto, siempre es una bendición recibir personas que puedan bendecir esta cabina y la vida de la congregación. También un Para- saludo a Clever. Clever ha sido una pieza clave en este trabajo Siempre. y sigue siendo una pieza clave y fundamental. Ayer lo oí dar su conferencia, me gustó muchísimo. Su plenaria. Su plenaria fue muy buena, es un hombre de Dios que quiero felicitar. Y Abby también, que es excelente servidora, muy atentos, muy amables, se les nota el amor de Dios en ellos. Bueno, cierro el paréntesis, gracias. Jóvenes de Dios. Y bueno, tú que hiciste esta oración, tú que hiciste esta oración en donde declaras que Jesús es tu Señor y quieres recibirla en tu corazón, te invitamos a que vengas a la Iglesia del Señor. Te estamos esperando aquí. Te recuerdo que tenemos 3 cultos. El primero es a las 8 de la mañana, el segundo a las 11 de la mañana y el tercero a las 2 de la tarde. Todos los domingos. El día de mañana tenemos horarios diferentes porque es nuestro aniversario y queremos que vengas y te congregues con nosotros. Estás súper invitado. Es el Día del Amigo, en donde te invitamos a que tú puedas traer a una persona que no conoces
conozca del Señor para que reciba, se convierta y sea bendecido y empiece a crecer y a tener madurez. ¿Tenemos los horarios de los cultos de mañana? ¿Día sábado? No, el día domingo. El día domingo. Es que mañana es sábado. El día domingo Perdón, el día es domingo. a partir desde las 8:45 de la mañana. El Primer segundo culto. servicio es a las 11:45 de la mañana y el tercer servicio es a las 2:45 de la tarde. Así es. Estamos hablando o estoy hablando del día domingo, que será el día del amigo. Como tengo acá 3 días, entonces 2 días. Perfecto. Bueno, pues estamos casi cerrando. Una última palabra, Normita. Apóstol, Agradecerle pastor. una vez más al apóstol Jesse Estrada la invitación para estar en este seminario. Ayer di 2 plenarias, hoy me toca la tercera, que es, por cierto, es muy buena. Cimentados en la palabra del Señor, es el Wow. tema. Y bueno, si me permiten, meto aquí un comercial, meto un gol. Adelante. Los que quieran seguirme en redes sociales, yo estoy en mi página de Facebook, Abel Flores Acevedo. Transmito en vivo martes y viernes a las 10 de la noche. Gloria a perfecto. Y Dios. los reels que salen martes y jueves de 1 minuto con verdades bíblicas. Entonces, pues nos ayudamos unos a otros para que el reino de Dios crezca. Amén. Claro. Y la iglesia del Señor es una iglesia preciosa. Venga, por favor, a la iglesia del Señor. Le van a tratar bien. Va a encontrar la amabilidad de Dios en esta tierra. Va a encontrar la bendición de Dios y se van a disipar dudas y conflictos personales. Va a encontrar la respuesta a su vida aquí en la iglesia del Señor. Gracias, Normita. Gracias, Brian. Gracias, Pastor Abel. Un privilegio y una bendición haberlo recibido. Pues estamos terminando ya este podcast. Gracias a todos aquellos que van a conectar, van a llamar, van a replicar, van a compartir. Me despido de ustedes. Yo soy Norma Torres, recordándote que seguimos transmitiendo desde aquí, de las instalaciones de la Iglesia del Señor. Y bueno, Brian. Y yo soy Brian Ríos Y no lo olvides, levántate y resplandece. pronto. De mí mismo y entro en ti. Y toda mi fe está puesta en ti, Cristo. Y lo que hoy somos es por ti, dador de vida eterna. Amamos hacer tu voluntad, Cristo. Estás en mí y yo en ti. De lo que abunda en el corazón hablamos. Yo me vacío de mí mismo y entro en ti. De lo que abunda